Muy buenas noches, un gusto poderles saludar nuevamente, reunidos ya en nuestra sesión de los lunes para la tertulia ahora sobre el futuro de los derechos humanos, tema por demás interesante que llevaremos a cabo conclusiones, ideas, reflexiones, análisis de lo que implica pues esta gran meta como lo es hacia dónde van los derechos humanos. Antes que nada, me gustaría darle la bienvenida a la doctora Gloria Bustillos, invitada a esta sesión. Ella es integrante de nuestro claustro de doctores honoris causa. Muchas gracias, Gloria, por acompañarnos. Bienvenida. Gracias a ustedes y bueno, pues los felicito por este tema tan importante. Igual saludos a todos ustedes, así como al doctor Jorge, un ex compañero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Sí, efectivamente, ahora vamos a tener el gran honor de que el doctor Jorge Olvera Reyes en Tamaulipas, nuestro querido amigo, sea quien lleve a cabo la moderación de esta tertulia sobre el futuro de los derechos humanos. Y antes de cederle el uso de la voz, pues verdaderamente nuestro agradecimiento más profundo a la doctora Rosa María Félix. Creo que a muchos nos sorprendió eh, el detalle, el fino detalle de dedicar un guapango al postdoctorado internacional de derechos humanos, a los defensores de derechos humanos. Por ahí la doctora me estaba pidiendo, dame los nombres de los que integran el doctorado, los integrantes del claustro de los miembros del honoris causa, etcétera. Y bueno, pues le pasé alguna información, pero era casi un reto muy complicado involucrar todos los que estamos participando, seríamos muchos los que estamos inmersos, pero hace una referencia muy particular sobre los integrantes del grupo del postdoctorado internacional en derechos humanos y por supuesto, en la medida del ritmo de ese hermoso guapango, se hace cita de algunos de nosotros. Así es que, pues antes que nada, Rosy, de verdad, un detalle muy elegante, muy bonito, muy fino, quedará en nuestros corazones y para la historia, porque ahora en las fiestas lo primero que vamos a hacer es poner el guapango para que se haga popular y poner en el rating número uno en las radiodifusoras. Pues muchas gracias, Rosy. No sé si quieras compartirnos algo. Sí, pues buenas noches a todos y pues verdaderamente para mí fue un placer. Creo que nos conocemos poco más que aquí en línea, por medio de esta cámara, pero creo que al día a día ha ido naciendo también, al menos en mí, un cariño, una gana de conocer de forma personal y directa. Por ahí en esta semana tuve la oportunidad de conocer a dos compañeras. Entonces, pues yo creo que deberemos de tener una unión un poquito más cercana y, ¿por qué no? Si tenemos la gana de hacer un saludo en general de esta manera, pues yo encantada. Y me da gusto que les haya gustado. Por ahí, si nos faltaron algunos, les haremos otro guapango. Buenas tardes y saludos a todos. Muchísimas gracias, Rosy. Pues bien, vamos a comenzar entonces esta tertulia, pues recordando algunos puntos importantes sobre lo que nos mencionaba el doctor Roberto Ramírez, un poco hacia dónde va el futuro de los derechos humanos, vamos avanzando, vamos retrocediendo. Lo que es un hecho es que la progresividad, que es una de las características de los derechos humanos, pues nos llevan a entender que existen nuevas realidades, que existen nuevos retos, que existen nuevos temas por resolver y que, bueno, pues esto cada día se nos complica porque la sociedad es la que muchas veces nos impone ciertos tabús, ciertos estereotipos. Comentarles, como decía Rosy, tuvimos la oportunidad de estar que fue el viernes en el Museo de la Memoria y Tolerancia y creo que nos dejó mucha reflexión hacia dónde vamos,
muchos temas: tolerancia, respeto a las diferentes formas de pensar y memoria, para que no se nos olvide todo lo que ha sucedido y que tomemos el ejemplo, como se dice, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es que, pues bueno, grandes reflexiones, grandes temas, de una gran profundidad. Yo quisiera cederle el uso de la voz a nuestro querido amigo y colega Jorge Olvera, mencionando previamente una frase para iniciar esta tertulia. Dice: comprométete con la noble lucha por los derechos humanos. Harás una mejor persona de ti mismo, una gran nación, un mundo mejor para vivir. Martin Luther King. Creo que juntos tenemos esta misma intención de luchar, de seguir avanzando, de seguir conociendo, de seguir aportando, pues simplemente de tener una idea cada día más profunda de lo que es este apasionante mundo de los derechos humanos. Así es que le cedo el uso de la voz a nuestro moderador de esta tertulia, al doctor Jorge Olvera, desde Tamaulipas. Adelante, mi querido Jorge, te cedemos el uso de la voz y muchas gracias por apoyarnos en esta tertulia. ¿Qué tal, mi querido Sergio? Sabes que te aprecio y te estimo de todo corazón y saludo a todos nuestros compañeros, amigos de este postdoctoral grupo y pues, bienvenida a Gloria Bustillo. Saludos, querida amiga, el día de hoy que nos acompañas. Efectivamente, el doctor Roberto Clemente nos dejó unas grandes reflexiones respecto a los derechos humanos. Coincido con mi querido Sergio que el principio de de progresión que hay en el sentido de que se vayan incrementando la protección de los derechos humanos, sí, yo le veo un futuro, cada día se incrementan más. Y Tomás, si recordamos, por ejemplo, en 1847, cuando Ponciano Arriaga quería establecer la Procuraduría de los Pobres, y precisamente pensando en una buena defensa legal que tuviera la gente de escasos recursos, ¿no? Allá por 1847. Ha ido evolucionando mucho los derechos humanos. Lo sentó muy claro el doctor Roberto Clemente, el tema de los refugiados, y ahorita yo creo que es muy ad hoc hablar de este tema si consideramos ahorita el suceso que está aconteciendo en estos momentos, el conflicto de Hamas y Israel, ¿verdad? Donde estamos viendo en algunos videos que se han publicado en redes sociales, hay violación de los derechos humanos, ¿verdad? Y incluye niños, mujeres, ancianos. Es algo terrible ver estas situaciones y que ahora tenemos acceso de manera pública a través de los derechos humanos. Yo quisiera, si me lo permite, para los que no han escuchado, y seguir resaltando el agradecimiento a la doctora Rossi por ese guapango, poner nomás la parte donde hace una gran referencia a nuestro admirado amigo Sergio Arellano, que dice así: cierto, mi querido Sergio, sí lo eres. Y la verdad, este curso postdoctoral a mí eh, me ha trastocado porque hay muchos temas que yo no manejo desde el punto de vista como abogado. Yo me voy más al área de amparo y penal, temas como los refugiados, como la discriminación. Ahora que me he ilustrado, ahora que he leído algunos temas, de verdad me han dejado una gran reflexión. Los criterios de la Corte compaginados con la forma en que se estamos desglosando ahora los derechos humanos, pues, han cambiado. En México, el futuro de los derechos humanos ha ido variando. Si lo vemos de acuerdo a la exposición
en un momento dado hizo el doctor Roberto Clemente. Nuestro país ha influenciado mucho ahora, en los últimos años, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el año 2004 con el caso Martín del Campo, en el 2008 el caso Castellera Gutmann, 2009 el caso González y otras, el caso de Ladilla Pacheco, el 2010 el caso de Cabrera García Montiel, 2013 el caso García Rodríguez, y los últimos también de influencia es el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, el caso Digno Ochoa, y los más recientes que han causado pues un más polémica por su aplicación de manera muy especial por los juzgadores, el caso Topixcle, Tepile y el caso García Rodríguez. Es decir, eso también nos inclina que vamos hacia un nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Donde las legislaciones se tienen que adaptar, se tienen que modificar y ajustarse. Ha habido conflictos en algunas interpretaciones, pero por supuesto nuestro país, paulatinamente, hace 12 años decía que las decisiones eran orientadoras, después se modificó y dicen, ¿sabes qué? Sí son obligatorias, las debemos acatar, respetar, y ahora más recientemente muchos jugadores están inaplicando algunas normas, sobre todo el tema de la prisión preventiva, en cuanto a su ejecución en nuestro país. Decía el doctor Roberto, ¿hacia dónde van los derechos humanos? Yo creo que van a una situación de evolución, de crecimiento, de más cobijo. Creo que todo nos impregnó mucho también el tema de los derechos tras especies, ¿no? De las personas que se sienten, de cierta manera, se identifican como seres humanos, son seres humanos, pero se identifican como con algún ser. Y dada esa situación, pues yo me busqué, dije, bueno, sí existe la sociedad tras especies, sí existe. Incluso hay una agrupación en España creada con ese fin, ¿no? Donde agrupa a todas aquellas personas que, si bien son seres humanos, su creencia es creerse zoosexuales, ¿no? Y va encaminado a ese fin. Y hay una sociedad de transespecies que hasta crea en Barcelona, el año 2018. Dice que esta sociedad de transespecies es una asociación que da voz a las identidades no humanas, aumenta la conciencia sobre los retos de los transespecies, defiende la libertad del autodiseño y ofrece el desarrollo de nuevos sentidos y órganos. Y ya algunos artistas inclusive aportan cierta cantidad de dinero para esta sociedad que siga progresando, ¿no? Algo que yo desconocía, pero a raíz de la excelsa clase del doctor Roberto Clemente, pues me di a investigar y bueno, sí existe, o sea, esa sociedad de estas especies, ¿no? Que nos manejó y entran en temas de choques de moralidad, de choque de valores sociales con este tipo de personajes y la forma en que podemos nosotros pues, simplemente entrar al tema de respeto, si realmente vamos a respetar la conformación de los derechos de esas personas que se creen así. Por supuesto que las definiciones de derechos humanos con el tiempo yo creo que van a ir cambiando. La Corte da una definición muy específica de los derechos humanos al decir que son el conjunto de bienes indispensables que posibilitan la elección y la materialización de planes de vida que se proponen las personas, aquellos que en esencia nos permiten vivir con dignidad y desarrollarnos integralmente. La pregunta sería si estas personas transespecies tendrían influencia para cambiar la definición de los derechos humanos. Será muy interesante y si alguno de ustedes quisiera participar sobre ese tema, los escuchamos. Muchas gracias, Jorge. Francisco, Iván, adelante, Iván.
buenas noches a todos. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan con los audífonos? Sí, sí escuchamos. Gracias. Sí, muchas gracias. Doctor Jorge Olvera, su participación siempre es magnífica. Perdón, estoy aquí con mis niños. Sí, fíjese que el término de progresividad en cualquier tipo de situación no deja de, por menos de ponerme nervioso. Me figura que es en un ejemplo tal vez como en el cáncer, donde la enfermedad tiene una participación e influencia en el cuerpo humano en un ámbito de progresividad hasta que acaba con el ser humano. En alguna ocasión platicaba yo con el doctor Arellano acerca de en mi concepto, la complejidad de la progresividad de nada, en el sentido de que un derecho humano que se va dando de esta manera, como tiene una gran probabilidad de llegar a mucho, como puede llegar a nada. A lo que me refiero es, en ese sentido, de lo que usted está platicando de esos personajes interespecie o como lo están comentando ahora, pues prácticamente es una situación en la cual no se tiene una participación directa en la sociedad para su desarrollo, para su persistencia de la misma humanidad. En alguna ocasión también nos tocó platicar con respecto al análisis que se hace de los libros de psiquiatría, que tiene el nombre del DSM-3, y en ellos, hace unos 20 años, mucho de lo que estamos viendo ahora como normal y como aplicable o estudiable por medio de los derechos humanos, estaban en ese libro. Hasta la homosexualidad estaba en el libro de las enfermedades mentales. Pero ahora estos cambios, estas nuevas modalidades y estas tendencias han sacado trastornos que estaban bien detallados en el libro de las enfermedades mentales y se han llevado a la Constitución como una situación donde debe ahora de entenderse, debe de aplicarse, debe de integrarse, debe, aún con la dificultad que nos causa a algunos, sobre todo a las personas que nos dedicamos a las cuestiones biológicas, a poder entender de qué manera se podría integrar una persona transespecie para la conformación de una sociedad como tal. A mí, a la fecha, me sigue generando esa complejidad. No alcanzo yo a poderlo entender, pero bueno, tendrá que ser una forma en la cual se pueda llevar a cabo para poderlo desarrollar y poderlo aplicar en el día a día. Como parte final, escuché en el diplomado de amparo que estamos tomando, mencionaron algo muy interesante con respecto al futuro de los derechos humanos, como lo está planteando el doctor Olvera, y se me hizo sumamente interesante una ponencia en la cual un defensor alegaba y defendía su derecho humano a defender los derechos humanos. Se me hizo una cosa extraordinaria, en la cual se pueda litigar y luchar por medio del amparo para permitir que nos permitan estudiar y defender los derechos humanos, ¿no? O sea, porque existen una serie de inconvenientes y obstáculos que necesariamente no lo permiten. Tal vez incluso hasta la mentalidad que todavía tengo yo me impide poderlo realizar en concreto. Pero bueno, este tipo de cursos avanzados permiten confrontarse contra estas ideas que hace unos 20 años eran impensables. Muchas gracias. El doctor Roberto Clemente hacía una pregunta hablando precisamente de la base de los derechos humanos. Él decía que son la base de la libertad, de la justicia y la paz del mundo. Eh, Han ido evolucionando, han ido protegiéndose, hay muchos casos en particular. Por ahí creo que la semana pasada, estando en clase, me tuvo una llamada y sin embargo no me había fijado que estaba el micrófono abierto, pero es precisamente por un amparo que yo promovía por una maestra de 44 años que le había detectado cáncer, o tiene cáncer,
y por una mala atención del ISSSTE ha ido perjudicándola su salud al punto que ya no está afectado y era un cáncer cérvico-uterino, ¿no? Y esa situación pues tan compleja de la mala atención del hospital, el no respeto a su salud, a su vida, que inclusive ahorita ya está en peligro, porque a pesar de que se le pudo haber detectado a tiempo ese tipo de cáncer, fue traída a vueltas y más vueltas, y ya cuando se detectó, ya estaba avanzado, le provocaron, con motivo de la operación, eh, cérvico-uterino, daño a su vejiga, y eso luego le provocó obstrucción como tal, le vuelven a operar, le lastiman un intestino, y eso le ha provocado que ahora tiene un orificio en el estómago donde por ahí hace sus necesidades. No, algo caótico. Y la verdad que la única forma de coaccionar el respeto a los derechos humanos, pues es a través del juicio de amparo, las autoridades, ¿no? Que respeten cabalmente el derecho a la salud. Yo me atreví inclusive en un escrito la semana pasada, manifestarle al juez federal, pareciera que lo que están haciendo es pues una crónica de una muerte anunciada, que se va a morir. Va a morir. O sea, una mujer de 44 años, ¿no? Entonces, eso de uno le duele, le cala como de repente no hay una sensibilidad. Y creo que faltan, mi querido Sergio, algunos cursos de sensibilidad de derechos humanos en los hospitales, ¿no? ¿Por qué tiene que recurrir uno a un juicio de amparo para premiarlos, para exigirles, para forzarlos a que cumplan con su función como tal y que se den cuenta que tienen en sus manos una vida a la cual hay que atender, hay que cuidar? Así como los abogados de repente la gente nos da su libertad, los médicos tienen la vida, y parece ser que, habíamos mencionado en la clase anterior, la ética que deben tener para, como profesionales, a veces, de verdad, da mucho interés. Sí, efectivamente, como bien comentas, Jorge, tenemos nosotros un programa de sensibilización en derechos humanos y es fundamental el que la gente pueda visualizar, realmente sentir, entender qué son los derechos humanos. Me acuerdo que el doctor Manuel Vidaurri, en alguna ponencia que lo escuché, mencionaba que si queremos entender, por ejemplo, la problemática en cuanto a la discapacidad de personas invidentes, lo mejor que podríamos hacer es cerrar los ojos y ver que esa es su realidad. Y a partir de ahí generar conciencia sobre todo aquello que necesitan nuestros hermanos, ¿no? Que tienen este padecimiento. Efectivamente, también yo quisiera poner sobre la mesa esta parte de las libertades. Yo creo que hay una gran diferencia entre libertad y libertinaje. ¿Hasta dónde estamos llegando a un libertinaje en aras de decir que mi libre desarrollo de la personalidad pueda generar el respeto de todos los demás, como el caso de la zoofilia? No sé qué opinen por acá los demás doctores, pero a mí se me hace un tema sumamente complicado, hablar de la zoofilia o de los matrimonios con árboles, con animales y demás. Creo que estamos yendo a un exceso donde mencionaba el magistrado Hugo Bermúdez, cosa que se me hizo muy interesante, que debemos siempre, al hablar de derechos humanos, establecer una racionalidad moral objetiva. Se me hizo algo bien interesante. Una racionalidad, razonamiento, moral, toda esta parte axiológica, pero muy objetiva. Se me hizo una gran aportación. Tenemos por acá, mi querido Jorge, creo que está la doctora Susana Vargas y Yasmín por ahí con el uso de la voz. Doctora Susana, si quieres, y luego Yasmín, adelante. Gracias, doctor. Buenas noches a todos y a todas. Sí, la verdad es que yo comparto esto que acaba de aportar el doctor Jorge Olvera y usted, doctor. Sí es muy triste ver estos casos que, por ejemplo, el que comenta el doctor Jorge Olvera, ¿no? O sea,
tienen en sus manos una vida y es muy triste porque además ahorita se comenta ese caso, pero como ese hay muchísimos en todo el país. Y respecto del... ¿No se escucha? ¿Soy el único? ¿O... No se escucha, Ya no pero se creo que escucha. su micrófono Perdón, de ella no falló. perdón. ¿Ya me escuchó? Ah, sí, ya, Sí. ahora sí. Ah, perdón, decía que cuando estaba dando la ponencia hace 8 días el doctor respecto de estas transespecies, yo recordaba lo que alguna vez nos comentó el doctor José Antonio Núñez Ochoa respecto de los derechos humanos, que su característica, porque comentaban que cómo íbamos reconociendo y saber que en realidad era un derecho humano. Y él decía que uno de lo que teníamos que tomar en cuenta es que en realidad fuera un desarrollo de la persona y de la vida. Y yo creo, con todo el respeto que se merecen esas personas que hablan de sentirse de diferente manera, pues yo creo que eso no aporta ni es el desarrollo a las personas, ¿no? Y también lo que comentaba el doctor Sergio Arellano, hay que tener en cuenta que ahora los derechos humanos, pues no solo es el derecho positivo, sino también son los valores y también se tiene que tomar en cuenta la ética, la moral, el sentido común y la razón, como bien lo decía el doctor Arellano. Yo creo, en mi opinión, en mi humilde opinión y mi reflexión, que este tipo de casos sí tuviera que intervenir el Estado, pero no para concederles o reconocerles que eso es un derecho humano, ¿no? Sino para como que llevar eso más profundo y protegerlos, pues de estudiar y ver que ellos necesitan otro tipo de atención, ¿no? Como lo comentaba el doctor Iván, pues ya es como que un asunto psiquiátrico, creo que también lo comentaban hace 8 días, ¿no? Entonces, protegerlos en ese sentido, pero no ir reconociendo derechos humanos nada más sin analizarlos y sin atender a varias disciplinas e investigar bien los asuntos y analizarlos bien conforme a qué aportan a la sociedad o a la paz, como bien lo decía al inicio el doctor Jorge Olvera, ¿no? O sea, si esto aporta a una convivencia, si esto aporta a su desarrollo personal, yo creo que el Estado más bien tendría que atender esos casos, pero en ese sentido, de protegerlos a ellos y atenderles en su salud mental. Ese sería como que mi opinión, ¿no? No sé qué opinen al respecto, qué opine el doctor. Muy bien, creo que la doctora Yasmín está levantando la mano también en segundo lugar. Sí, pues como dice Arjona, ¿no? El problema no son los derechos humanos, sino lo que cada quien entiende por esos derechos humanos. La situación es que, como ya se ha venido reflexionando, es que no tienen un sustento ni axiológico, ni teológico, ni filosófico, y es la problemática que nos venimos a enfrentar. No hay un contrapeso, incluso como pareciera que los derechos humanos en la actualidad son derechos de las minorías y no escuchan a nosotros, a esta parte que nosotros tenemos tal vez otra forma de pensar, pero sí se hacen valer estos derechos de las minorías, hablando específicamente de la cuestión de ya la transespecie. Muchas de las ocasiones ellos están comentando precisamente que quieren hacer valer sus derechos y que ellos se sienten de determinada forma, pero hasta dónde nosotros vamos a llegar a la tutela de esos supuestos derechos humanos, que ya hablándolos, si ya son transespecie, pues ni humanos serían. Entonces, correspondería entonces tratarlos como animales, porque ya no son humanos, son animales y son viles cosas. Entonces, ¿cómo se va degenerando la mente humana? Porque se está degenerando la mente humana. A pensar que nosotros o nos sentimos o se sienten que no son de la especie humana, sino son animales.
creo que sí deben de darse en su oportunidad ese contrapeso de escuchar pues a la otra versión que somos nosotros. No solamente es un derecho de las minorías. Se necesita tener un sustento filosófico, axiológico, teológico, que nos dé un enfoque de lo que son los derechos humanos, y estoy totalmente de acuerdo con lo que refieren, que es esta progresividad. ¿Realmente los derechos humanos van progresando? ¿O como seres humanos con este tipo de tutela de derechos, supuestos derechos humanos, vamos creciendo? ¿Vamos realmente progresando? Porque la finalidad es construir, no destruir. Cuando nosotros llevamos con un fin que es la destrucción de la humanidad, entonces no estamos construyendo en beneficio de la persona humana. Cuando nosotros vemos que determinada conducta, comportamiento o actuar es bueno, lo bueno sigue aquello que perfecciona a la persona. Y si no es así, lo está destruyendo. Entonces, básicamente, sí estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué va a pasar con esta situación de progresividad? ¿En serio sí vamos realizando, sí vamos otorgando esa progresividad? ¿A dónde van a ir los derechos humanos? Pues, si no tenemos una base o un sustento, yo creo que vamos a la nada. Efectivamente, como lo dice doctora Yasmín, pues sabemos que estas personas que no se identifican como seres humanos y que es un tema que ha estado, por así, muy controvertido en ese sentido. Vamos a escuchar a la doctora Rossi y reiterando de nueva cuenta mi agradecimiento personal por esos guapangos muy ad hoc a los derechos humanos y a nuestro grupo. Creo que tenemos a la doctora Rocío Rico y luego al doctor Iván Alcalá. Rocío, si quieres, adelante, por favor. Ok, buenas noches, agradeciendo el guapango a nuestra estimada Rosy. Y bueno, en parte de la tertulia que estamos comentando, coincido con todos en su postura, con las cuestiones que nos planteamos, y la pregunta sería para nosotros: ¿tenemos derecho a todo o hasta dónde? Sería una de las cuestiones que yo haría. ¿Tenemos derecho a todo como seres humanos o hasta dónde? Que parecieras esta transespecie, el renunciar a lo que soy como ser humano para cambiar a mi exigencia de ver o de verme de otra forma. ¿Los derechos humanos serían pocos o son muchos? Haciendo esta reflexión, considero a su vez que sí se requiere para este tipo de personas que se creen de otra especie. Pareciera entonces ya el auto ahora sí, limitarse a los derechos humanos y pasar a otras especies, que conllevaría a otro trato. Llevar un análisis exhaustivo, no solamente incluso religioso, biológico, psicológico, jurídico, etcétera, para poder entender aquella parte que está dentro de su pensar, el por qué te consideras de otra manera. Escuchaba a alguna de nuestras compañeras, si no errar, a la doctora Lolita, que decía: no me puedes obligar a mí también a verte de otra manera. ¿Qué me obliga a mí a verte como un perro, a verte como una cebra? ¿Estaría violando tu derecho el no verte como tal especie? Y coincido también en que venimos a este mundo a tener un bienestar, una paz, una libertad, y esta transformación del ser humano pareciera de pronto que en lugar de avanzar, pareciera retroceder, pero sin ninguna visión hacia dónde va el ser humano.
cuál es su final, dónde está y hacia dónde quiere ir. De pronto, en estricto sentido, cuando yo nazco, tengo visión de la vida o la cosmovisión de una vida, pues es estar feliz, contento, que todo esté satisfecho lo más cercano a mis necesidades. Y de pronto aparece una serie de problemas a mi alrededor y más aún esas transformaciones tras especies en donde ya no me reconozco como ser humano y ahora quiero huir de este ser para transformarme en otro. Realmente he estado pensándolo y no veo por dónde, hacia dónde irían estas transespecies, hacia dónde va nuestro derecho. Considero en mi punto muy humilde de que debe de haber un límite porque es como los tribunales, las instancias. Si no hubiera una Suprema Corte de Justicia, pues estaríamos yéndonos y yéndonos y yéndonos y sería una cuestión de nunca acabar. Así los derechos humanos están, no sé si sean muchos o sean pocos, pero realmente se están desparramando o algunos que se consideran serlo, a lo mejor no lo son. Tendría que haber una enunciación, limitación, especificación, cuáles son, para que no pasase esta, no sé hacia dónde va el ser humano con estas transformaciones, otras especies en sí, y lo digo con todo respeto. Es mi participación, doctor Jorge Olvera. Bien, doctora Rocío. Bien, vamos a dar uso de la palabra al doctor Francisco. Sí, aquí estoy otra vez. Y estoy de acuerdo con usted, doctora Rico. Yo creo que es muy importante, sobre todo porque puede decir, hay quien propone, apoya o promueve que la progresividad es necesaria y que los derechos tienen que respetar y que si usted ve un hombre adulto caminando como perro y le da asco o le dice en su mente que está loco, pues hasta eso creen que es posible de cambiar y eso no ocurre. Porque así como la persona tiene derecho, entre comillas, a creerse lo que quiera, yo también tengo derecho a pensar que está loco, pensar que no quiero verlo, pensar que no se me acerque, a no acercarlo a mis hijos, a no integrarlo a mi vida, si estamos en ese tenor. En ese punto donde se pretenden darle la misma importancia a todos los derechos, hasta en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existen los test de proporcionalidad, donde se hace una colisión de derechos, se decide cuál es el más importante y por eso se decide. Y lo mismo puede ocurrir con los derechos humanos, en la persona que se cree perro, o en el hombre que se cree mujer, o en la mujer que se cree hombre, o en la persona que de hombre se transforma en mujer y luego se arrepiente y no quiere que sea hombre y luego se arrepiente y no quiere ser mujer y que lo pague el Estado. O la persona que decide en su derecho de comer hasta subir 400 kilos y luego que el Estado lleve esta situación a operarme, a cuidarme, a protegerme, a traerme, a llevarme. Esa progresividad es la que yo, muy en particular, no comparto. Y en muchas ocasiones lo he platicado con el doctor Arellano, de que ciertas cuestiones son más bien teóricas, ventajistas y políticas. Si en este momento necesitamos quedar bien con el grupo de los transespecies y la Sociedad Protectora de Animales, ahora tenemos a todos ese voto. Y si decimos que la vida no existe o que empieza a partir de la semana número 12, promovemos el aborto y buscamos argumentos falaces que pueda decir cualquier investigador sucho, y con eso le damos el supuesto valor y la supuesta proyección a que la vida empieza a las 12 semanas, cuando ya lo hemos en alguna ocasión platicado, de que la vida es una línea continua, que viene del pasado, está en el presente, y si no la prolongamos, pues se acabará en estas generaciones próximas, ¿no? No sé, yo creo que sí, el concepto de progresividad no lo comparto, considero que es lo mismo que en el cáncer, o sea, la progresividad continúa y acabará con la persona. Con lo que usted menciona, doctor Olvera, y es muy cierto, porque ahora los jueces de amparo ahora son expertos en medicina, porque tienen que, los jueces que ven asuntos de amparo indirecto, pues están inundados de amparos del IMSS, del ISSSTE, para darles el manejo de radioterapia, quimioterapia a los pacientes,
que no lo reciben en tiempo y forma y tienen ahí se está vulnerando un verdadero derecho humano, que es a la salud, que es algo que puede ser curable y que no es curable por una cuestión política o económica o de cualquier tipo de situación al respecto. Muchísimas gracias. Por ahí está también la doctora Dolores Guadalupe ya. Si puede hacer uso de la voz, es tan amable. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Fíjense que ahorita que vemos este tema, yo creo que pues la progresividad se ha manifestado muy radicalmente en algunos grupos y muy poco en otros, ¿no? Con respecto pues a estos grupos transespecie, pues se han empoderado. Considero que, como decía uno de los compañeros, que sí tiene que ver con una cuestión a lo mejor mental que tendríamos que atender o que se tendría que atender como tal. Pero en cuestión de progresividad de los derechos humanos, yo creo que en el momento en que se deje de institucionalizar tantos abusos que hay y que las personas que alzan la voz no sean vistas como el grillero, el que nada más anda buscando problemas, etc., y que podamos de alguna manera quitar la política de esta defensa, vamos a poder avanzar en función de, pues a lo mejor yo puedo respetar, más no comparto. Y decía hace un rato Rocío, lo que yo les comentaba, yo por más que pienso en mi mente, tengo que quitarme los estereotipos, la educación que me dieron mis padres, etc., yo no veo un reptil cuando veo a esa persona. A lo mejor tiene que ver mucho con mi educación, pero yo creo que esa progresividad va a ir en función de que yo pueda respetar, aunque no comparta, y pueda asegurar pues algunos derechos como la educación, a la alimentación, al trabajo, pero eso no implica que yo vea tu realidad. O sea, eso para mí no tiene sentido. Y creo que este tipo de grupos que llevan la defensa del los derechos humanos de manera tan radical, a veces hasta desvirtúa los propios derechos, a no ver el derecho a la alimentación o el derecho al trabajo, sino dicen, no, es que esos nada más defienden delincuentes, esos nada más defienden locos y bla, bla, bla. Entonces, se pierde mucho del trabajo y mucho del avance que se ha tenido por a lo mejor no poder identificar ese límite entre lo que sí es un derecho humano y que es ya pues una postura personal, que a mi punto de vista la transespecie pues tiene que ver más con problemas mentales, ¿no? Pero después también me ponía a pensar, a ver, cuando te enseñaron que el humano venía del chango o del gorila, ahí no tuviste ningún problema en creerlo y durante años se ha manejado así, y ahora que te dicen que se siente que viene de los reptiles, ahí sí te brinca. Entonces, yo creo que también a manera personal tendré que analizar más al respecto, pero sí, por más que intento ver lo que ellos quieren, no lo logro, pero hay muchas otras cosas en las que sí se pueden trabajar, ¿no? Y que si no nos vamos a los puntos tan extremos, pudiéramos ver los beneficios de esta defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dolores. Y quería comentarles, además me llama mucho la atención recientemente un criterio emanado de un tribunal colegiado en relación al comentario de la familia multiespecie o interespecie. Ahí tiene referencia con los animales, especialmente con los perros, ¿verdad? Ahí dice, esto está reconocido en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la cual reconoce a los animales como seres sintientes. Dice que por ese motivo debe recibir un trato digno y respetuoso, que toda persona tiene el deber ético, hablando de lo que hemos comentado,
y la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, que estos por su naturaleza son sujetos de consideración moral y su tutela es responsabilidad común. Pero se agrega algo muy interesante. La Suprema Corte de Justicia ha cobijado distintos tipos y formas de composición de familia, monoparentales, heteroparentales, homoparentales, recompuestas, así como las que derivan del matrimonio, del concubinato o de la sociedad de convivencia, entre otros. Entonces, la evolución que ha tenido la familia, fíjense bien el concepto, lleva a concluir que hay un nuevo tipo de familia que se debe reconocer y que es la familia multiespecie o interespecie integrada por personas y animales domésticos, quienes ya pasaron a ser considerados por la ley como cosas a concebirse como seres sintientes. Incluso los animales son parte integrante de la familia en la que desempeñan un papel de protección, apoyo, compañía, cariño y cuidado hacia los humanos. Vean qué interesante, o así, evolución de los derechos humanos. Creo que estaba la doctora Susana con la mano levantada. ¿Andas por ahí, Susana? Sí, doctor, gracias. Bueno, yo nada más quería opinar que yo creo que esto de los grupos transespecie, yo creo que no tiene nada que ver con la progresividad de los derechos humanos. O sea, porque no aporta nada a la convivencia sana, ni yo creo que lo tenemos que ver así. Yo creo que luego cuando les permiten ir manifestándose o exigir estos derechos, comparto la idea del doctor Iván, que es más bien que está el asunto politizado y lo único que quieren es allegarse de partidarios y que les conviene en ese momento. Por eso como que les dan esa atención y les quieren como dar la razón. Pero yo creo que no deberíamos de caer en eso. Y esa era mi opinión, ¿no? Que yo creo que no tiene que ver un asunto de progresividad, al contrario, ¿no? Ya aquí varias personas lo han manifestado y yo estoy de acuerdo, más bien es un asunto de salud mental y que habría que atenderlos en ese sentido, ¿no? O sea, respetándoles sus derechos, pero atendiéndoles a la salud mental, pero como desafortunadamente muchas veces se politizan este tipo de temas, pues es ahí cuando ya caemos en este tipo de situación que los empiezan a reconocer y cosas que ya no se refieren a derechos humanos. Ese nada más lo que quería yo comentar. Muy bien. Y ya ven cómo sí nos influyó la clase anterior, el doctor Roberto Clemente, con este tema de los derechos de las especies, ¿no? Este, bastante controvertido, siempre las controversias, siempre es respetable las opiniones pros en contra, pero creo que hay más en contra que a favor de cómo los consideramos, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Doctora Rosa María, listo. Sí, pues buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, creo que este tema de interespecie o del que las personas se creen animales o que los hombres se sienten mujer o viceversa, pues yo creo que yo, ahora sí como dicen las caricaturas, me voy al infinito y al más allá y empieza mi grande duda, una laguna inmensa en el que me he puesto de alguna manera, como les comentaba, lejos de juzgar, a lo mejor a justificar. Y me pregunto si realmente, como se habla en el tema este de reencarnación, ¿será posible que esas personas anteriormente pudieron haber sido animal o pudieron haber sido hombre, pudieron haber sido mujer? Le digo, es una duda que me nace de otra duda y pues realmente estoy inmersa en este tema y créeme que como muchos de ustedes se les ha dado por investigar, yo también me he puesto a ver, incluso a ver películas, a leer, y de alguna manera justifico, no juzgo, pues simplemente como es el derecho de todos, pues respetar y también comparto los comentarios de las compañeras, los compañeros, pues que sí es una cuestión o un problema mental. Es mi punto de vista. Muchas gracias, doctora Rosa María. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz?
Rocío. Sí, perdón, yo nada más por último, antes de que se termine la sesión, agradezco también todo este foro y lamentablemente ahorita que está pasando lo de la guerra y acabamos de venir de un museo que nos hizo favor de invitar el doctor Sergio Arellano, el Museo de Tolerancia, ¿no? Y es increíble lo que veía en la Segunda Guerra Mundial. Parece que fuera ayer cuando estamos inminente en una guerra ahorita que está pasando en estos países y que todos sabemos. Entonces, solamente pues hago este hincapié para que hagamos nuestro punto de vista como derechos humanos algo por cultivar la paz y que permee en todos los seres humanos y que estas diferencias que existen por luchas de terrenos, por luchas de poderes, sean minimizados porque me causa mucha, no sé cómo externarlo porque vengo de un museo donde vi eso y veo las noticias y digo, parece que fuera ayer y seguimos estando igual en guerra, por las diferencias, por luchas de poderes, porque no nos entendemos como seres humanos. No sé qué decir, solamente lo quiero poner en foro y externarlo mi sentir y espiritualmente pedir por todos aquellos seres humanos que están en este momento viviendo esa situación tan desagradable. Es todo. Gracias, doctor Rocío Rico. Y además, digo, qué importante sería, así como cuando existen miembros de la Cruz Roja, que hubiera miembros de los defensores de derechos humanos ahí con alguna identificación para vigilarlos también el respeto a los derechos humanos, ¿no? Estamos viendo que algunos niños se los enjaulan y bueno, también lo hace Estados Unidos con los migrantes, cuando a los niños en Estados Unidos también los jaula y les dan comida a través de ciertas puertitas ahí en las jaulas. Eh, a ver, creo que la doctora Gloria Bustillo quiere hacer uso de la voz. Adelante, doctora. Hola, muchísimas gracias. Bueno, pues quiero hacer dos breves intervenciones. Una únicamente, pues en cuanto a que las relaciones interpersonales siempre van a ser un sustento para desarrollarnos más como personas, como seres humanos, para conocernos a nosotros mismos. Que hoy en día, bueno, pues se requieren también de, pues la gente considera, ¿verdad? También a los animales como una parte fundamental en su vida. He llegado también a ver en cuestiones de trabajo cómo hay personas que a veces lloran más por un animal que sus propios hijos, porque realmente el estar en la convivencia con esos animales, con esos seres, bueno, pues están creando ciertos lazos de cariño, de afecto, y bueno, pues realmente a veces igual queremos más a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestras amistades que a nuestros propios familiares, porque son a quienes tenemos más próximos a nosotros y bueno, se van creando esos lazos de afecto. Y bueno, es importante tener empatía, no juzgar y claro, pues estar abiertos a todos esos comentarios, como decía usted bien, doctor Jorge, pues el hecho de que haya interpretaciones en pro y en contra, siempre es eso sano, porque realmente nadie va a tener la razón tal vez en estos temas, porque tendríamos que analizar un caso en específico, como es lo que sabemos hoy en día, la cuestión del derecho, que no se resuelve simplemente con leyes, sino que con otras herramientas importantes para dar una correcta solución. Y bueno, y respecto al otro tema que quiero hablar, es para fortalecer ese futuro de los derechos humanos. Hay una agenda muy amplia sobre pues la tarea que tiene hacer los derechos humanos, ya sea sobre una teoría de la legitimidad, la teoría de las mayorías, de las minorías, la constitucionalidad de hoy en día, de quién es quien realmente está decidiendo por nosotros y realmente una mayoría dentro del poder legislativo. Y es una infinidad de temas políticos y cuestiones que yo creo que siempre tendremos la oportunidad de compartirlo.
El día de hoy quiero hacer un poquito un eslogan de que diga más dignidad, menos tolerancia. Sabemos que todos somos diferentes, no somos ni mejores ni peores en dignidad. Todos tenemos esa misma dignidad porque todos somos seres humanos. Tenemos inteligencia, tenemos voluntad, buscamos ser felices. Hoy en día, pues difícilmente nos obligan a hacer algo que no queremos, salvo que existan supuestos de tipo, pues, delictivo que nos impidan aplicar ese derecho a la libertad. Todos queremos construir una sociedad justa, fraterna, pues llegar a la verdad, crear conocimiento y hoy en día pues encontrar el sentido de nuestras vidas con la espiritualidad considerada así. Todos somos iguales ante la ley, más en nuestro país que hay mucha prioridad, mucho amor hacia al fenómeno de la inmigración y que somos uno de los países, creo que ocupa el primer lugar en extenderle los brazos a todo extranjero que entra a nuestro país después de haber ya estado en 4 países anteriormente al nuestro y bueno, se tiene la posibilidad de brindarles ese abrigo. Entonces, la igualdad de la ley es un parámetro importante en nuestro país. La ley no cambia para unos ni para otros. Lo que es delito para mí es delito para ustedes. Y todas las conductas siempre son sometidas con la misma ley. A veces dependiendo, ¿verdad? También de la cuestión de la posibilidad de defensa. Pero yo siempre he creído en la ley. Como decía el doctor Jorge, pues tenemos que agotar hasta un amparo, ir más allá, una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que eso es lo que nos hace defensores de derechos humanos. Que siempre vamos a encontrar una institución que pueda proteger y que pueda apoyar a esas personas que no cuentan con recursos para que la ley se les aplique y encuentren una respuesta a la problemática. Porque decíamos, la ley no cambia. Todas nuestras conductas serán medidas por la misma ley. Entonces, todos conocemos y debemos conocer la ley, pero depende también de nuestro comportamiento que elegimos. Decíamos, somos libres de elegir qué es lo que queremos hacer. Otro concepto que aquí entra en juego es el estilo de vida de los pueblos. Algunos con estilos diferentes, que pues algunas leyes van a variar, ¿verdad? ¿Hasta qué punto el estilo de vida legitima y es normativo u obligatorio para todos? A veces pues, nos preguntamos también si los pueblos protegen su forma de ser a través de la legislación. Hay usos y costumbres que deberían de respetarse y que lo sabemos a través de eso, de las legislaciones de los pueblos indígenas, de la OIT, y que realmente pues no tienen aplicación en ocasiones si no es por los defensores de derechos humanos. También la ley tiene una función educativa y formativa que sabemos que en la cuestión de derechos humanos, de derecho, pues ahora no siempre es vaciar, por ejemplo, en el caso de la licenciatura en Derecho, vaciar todas las leyes y ponerla como un temario y decir, bueno, en Derecho Civil te vas a ir a contratos, te vas a ir a arrendamiento, a disposiciones generales, a testamentos, etcétera. Antes era un vaciado de leyes y el que se sabía la ley era abogado. Hoy en día también eso ha transformado, hoy en día conocer la ley como que es un 10%, ¿verdad? Para poder litigar. Hay otras herramientas que se requieren. Entonces no podemos valernos tampoco por nosotros mismos, requerimos de apoyo de otras disciplinas para poder interactuar y poder hacer una buena defensa. Y no solo en este sentido como abogados, sino como defensores de derechos humanos. Otra cuestión importante es el proyecto político y social que tenga un Estado. Por más que nosotros queramos como defensores de derechos humanos y que decimos que deseamos el mejor futuro, a veces nos limita ese proyecto político y social que tenga el Estado. Claro que entendemos que nuestro Estado queremos poblarlo, que queremos más gente, que se fomente la inmigración, que se permita emigrar a nuestros mexicanos a otros países,
que se apoye a las familias para que sigan teniendo hijos. Pero también hay conductas de nosotros como seres humanos que deberían de ser prohibidas. No todo lo que hacemos en ocasiones es bueno. No, a veces no tenemos tanta proyección buena. A veces ignoramos datos de las leyes y decimos que reconocemos nuestros derechos, pero no decimos qué derechos. Es más, únicamente estamos en un intento, en una pretensión de reconocer ciertos derechos vagamente y generales que en realidad ni conocemos. Entonces requerimos también de una cultura de legalidad de los derechos humanos para que todos conozcamos esos derechos humanos. Sé que el arte de legislar es muy difícil, más de aplicar la ley, más de dictar sentencias, no es fácil. Se requiere de una mente amplia, tanto para crear leyes, para aplicar el derecho, para promover todos los derechos que tenemos en todas las múltiples dimensiones habidas y por haber, y que estos cambios actuales nos exigen para un mejor futuro de los derechos humanos. Se requiere de una solidez, de una inteligencia, pues para someternos a un sentido profundo de la responsabilidad. Y cuando no logramos entender que tenemos dignidad y no reconocemos la dignidad de los seres humanos, nos conformamos con una sencilla palabra que es el tolerar. Es donde se pierde la fuerza de los derechos humanos. Se dice que todos debemos tolerar las distintas situaciones que vivimos, las diferencias de las personas y las demás. Es, por ejemplo, si yo vivo una violencia intrafamiliar, lo voy haciendo costumbre, me voy adaptando a eso y lo veo como costumbre, como el pan de todos los días y aprendo a tolerar. ¿Cuántos de los mexicanos no hemos aprendido a tolerar para evitar confrontaciones? ¿Cuántos abogados hemos aprendido a tolerar por la irresponsabilidad de algunos funcionarios públicos que nos hacen dar vueltas y vueltas? Se me olvidó o no lo traigo, o se me olvidó hacer el oficio. En nuestra opinión, la tolerancia es un concepto pobre e idiota que está edificando a la sociedad. Se tolera aquello que no se acepta del todo, lo que no somos capaces de recibir. La tolerancia implica a veces que seamos agresivos con quien es distinto a nosotros. Lo tolero y aprendemos a tolerar. Preferimos hablar a veces de una amistad social, una amistad cívica, en lugar de decir tolerancia. Entonces aprendemos a tolerar y no convertimos esa dignidad que tenemos y no levantamos la voz porque tenemos miedo, tenemos temor y porque simplemente a lo mejor no nos sentimos dignos. Tal vez la cuestión del derecho me ha hecho llevar a otros ámbitos y estudio un diplomado en relaciones interpersonales, ¿verdad? Y eso me ha ido llevar a que nosotros no podemos estar juzgando a las personas en ocasiones, porque el que juzga se condena a vivir lo que ha juzgado. Pero lo que sí es importante es que nosotros nos sensibilicemos. Entre más seamos nosotros honestos con nosotros mismos, más nos vamos a permitir permear con los demás, tener esa sencillez y hablarnos desnudos de alma a alma, de corazón a corazón. Y que todo lo que hagamos nosotros como defensores de derechos humanos, pues siempre va a ser contagioso. Si yo defiendo los derechos humanos, si yo defiendo mi dignidad en mi casa, como yo decía cuando daba derecho laboral en la universidad, a ver, jóvenes, ¿quiénes respetan a la servidumbre que hace el quehacer en su casa, le dan sus vacaciones, sus compensaciones? Levanten la mano. Y todos queremos exigir nuestros derechos laborales, pero nosotros no los damos. Entonces yo considero
que en el momento en que logremos esa empatía, el no juzgar y logremos más dignidad y menos utilizar la palabra tolerancia, pues seguiremos adelante. Pues, muchísimas gracias. Palabras. Pues sí, efectivamente, de repente el tema de la tolerancia se vulnera como de manera constante y se confunde con tengo derecho, ¿verdad?, a sobrepasarme. O sea, todas las mujeres creo que han tolerado mucho históricamente el machismo como tal, el tema electoral, donde ahora la mujer está equilibrando para que participe en la política, regularmente estaba rezagada. En el tema de la manutención, ahora la mujer ya participa también en la manutención del hogar, también sale a trabajar, también se esfuerza, también pues tiene derecho también a la recreación, ¿no? Cosa que a veces el mismo sistema social a veces todavía no nos permite. Y sin embargo, a pesar de las circunstancias, pues la mujer pues tolera. De acuerdo, es una palabra un poco que implica ceder. Y si ceder hasta cierto punto es bueno o es malo. Son diferentes puntos de vista que había que analizar, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Te cedo el micrófono, mi querido Sergio. Muchas gracias, Jorge. Sí, realmente lo que se ha estado comentando utilizaría un poco la filosofía de René Descartes, la duda. Y si generamos dudas, es que vamos creciendo nuestro conocimiento. Entonces, mientras más dudas haya, mientras más cuestionemos, mientras más inquietudes se planteen sobre la mesa, créanme que esto va a ser una estructura de pensamiento más profunda, más amplia, de mucho más utilidad, sobre todo tratándose de un programa postdoctoral donde debemos de hacer reflexiones de una gran profundidad. Quisiera, para cerrar un poquito el tema, se han hablado de diferentes temas en base al futuro de los derechos humanos. Esta parte de los transgénero, pues sí, por supuesto, es algo que nos llama mucho la atención. Temas que yo visualizo a los derechos humanos como un tren que va hacia adelante, que va caminando, pero no sabemos si va en el camino correcto, pero no se detiene, va caminando, va caminando, va caminando. Y muchas veces, en lugar de esta progresividad, estamos involucionando, estamos yendo para atrás. Pero quisiera cerrar algunas ideas, compartirlas con ustedes, si están de acuerdo en estos últimos minutos. Decía la doctora Bustillos, los hombres estamos dotados, hombres me refiero a humanidad, de inteligencia. Yo quisiera utilizar esta palabra inteligencia para poder llevar a conclusiones muy claras sobre estos temas que parece que no tienen respuestas, que no tienen ninguna solución y que nos genera más dudas y dudas y dudas, como mencionaba, pero que nunca llegamos a una realidad objetiva. Recuerdo al maestro Manuel Atienza, al doctor Manuel Atienza, cuando señalaba en una de sus pláticas aquella gran controversia sobre la discusión de qué era el derecho, lo complicado del derecho, los fines del derecho, la justicia, la igualdad, el bien común, etcétera. Y lo resumía en una sola palabra. Si ustedes quieren realmente buscar las respuestas a todas esas preguntas tan complicadas que nos planeamos como ahorita, que hicimos este planteamiento, se resuelven con una sola palabra: argumentación. Argumentación que va antecedida por la inteligencia. Y menciono al doctor Hugo, el magistrado Hugo Bermúdez, que mencionaba la racionalidad moral objetiva, que era lo que me decía. Cada caso va a ser diferente. La racionalidad nos va a ayudar a entender el uso de la inteligencia. Esta parte axiológica de manera muy objetiva. ¿Vamos hacia adelante o vamos para atrás? Pero esto sería una realidad que ponga límites, que ponga de alguna forma los frenos que se requieren para los derechos humanos, que de alguna manera sea una forma de resolver todas las controversias que tenemos enfrente. Se habla de dignidad humana, se habla de un beneficio en favor de los derechos humanos,
pero necesitamos reflexionar, necesitamos dar los argumentos necesarios para saber si estamos dando esa garantía del privilegio y protección de la dignidad humana o nos estamos yendo para abajo y va en un sentido adverso a los derechos humanos. Entonces, todos estos temas se podrían resolver con un análisis argumentativo, de manera muy objetiva, tocando y tomando en consideración la visión axiológica para poder saber, ¿se abona a la dignidad humana? Adelante. No se abona a la dignidad humana, atrás, y le ponemos un freno. Pero dar argumentos de por qué no. Si yo quiero ser un caballo, bueno, pues a lo mejor necesito, como decía Iván, un psiquiatra, porque, bueno, necesitan cambiarme un foco por ahí en el cerebro, ¿no? Y a lo mejor necesito una atención psiquiátrica, pero tanto que regulemos que ya todos los hombres podamos ser caballos, creo que estamos yéndonos a un extremo de libertinaje, más no de libertad, que atentaría contra la dignidad humana, y que todo esto pues, está perfectamente señalado en un análisis argumentativo de si vamos hacia adelante o vamos hacia atrás. A mí me preocupan cuando la gente toma postura y dice, no, a favor y en contra de esto, a favor o en contra de esto, la pena de muerte, el aborto, la clonación, y se pronuncia, pero son criterios muy parcializados, donde no llegan a consensos argumentativos sólidos, objetivos, en aras de resolverlo. Ahorita el tema del poliamor, otro tema que podremos subir sobre la mesa, ¿no? Es que, pues yo soy muy querendón, ¿no? Pues no, pues yo quiero mucho y no me pueden negar mi libertad de querer a muchas personas, entonces voy a tener relación con 5 mujeres, o una mujer, no, pues voy a tener relación con 5 hombres. Es mi derecho, libre desarrollo de la personalidad. Déjenme ser, ¿no? Pero vean 5 suegras también, no viene el paquete completo, ¿no? No solamente la pareja, vienen las suegras, vienen los suegros, entonces, digo, es broma, Oye, pero o en al un revés, momento Sergio, dado, ¿no? O al revés, también las ¿verdad? mujeres que tengan poliamor. Claro, por supuesto. Y eso está permitido, eso va en pro de la sociedad, eso abonaría a una cultura axiológica sin limitar lo que cada uno pueda llegar a pensar o sentir. Entonces, no sé si estamos llegando a la raíz de este problema. El futuro de los derechos humanos, ¿qué nos espera de los derechos humanos? Necesitamos forzosamente la parte axiológica, necesariamente. Ya lo decía la doctora Bustillos, efectivamente, esa parte de la legalidad es un elemento, sí, uno de muchos, pero si lo vemos de manera aislada a todo el campo de convencionalidad, al tema de los valores universales, de la ética, de la moral, no estamos cumpliendo con el fin propio de la defensa de los derechos humanos. Esa es una opinión que quería compartir con ustedes. No sé si alguien más quisiera, en relación a este punto, dar una reflexión final para el cierre de nuestra tertulia, alguna reflexión, algún comentario, algo que abone a la sesión. ¿No? Empezamos como la escuela, a empezar a preguntar así aleatoriamente. A ver, yo veo a la doctora Adela Vallejo, a ver, como que no se animaba, pero a ver, Adela, ¿cómo ves? ¿Cómo cerramos esta sesión? Hola, buenas noches. Sí, aquí pasaban muchas cosas en mi mente mientras nuestros compañeros exponían. Buenas noches a todos los presentes. Sí, yo hacía la reflexión. Ahorita estoy trabajando mucho mi tema y me estoy permitiendo dar algunas pláticas de la construcción de la cultura de paz, pero para ello necesitamos identificar cuáles son los elementos y cuáles son, pues, las piezas con las que vamos a trabajar. Afortunadamente caí en un grupo de docentes de toda la República Mexicana, alguien me invitó y ahorita estoy con ellos, y resulta que ellos tienen sus conflictos incluso para autopercibirse, pero no los niños, los maestros, los supervisores, los directores, y estamos viendo cómo la escuela está recrudeciendo y replanteando posturas y algunas imágenes pues desencajadas del papel del maestro, del papel de los estudiantes. Urge
urge un programa formal de derechos humanos desde la escuela, desde el preescolar, la educación básica, que sería primaria, secundaria, media, superior, para que los estudiantes, los jóvenes, las nuevas generaciones vayan normalizando qué son los derechos humanos y no se confundan con los populismos. Perdón, con todo respeto, yo lo veo como populismo, como me sucedió algo y tengo que gritarlo y decirlo. Yo entiendo que algunas manifestaciones nacen a raíz de un hecho que me sucedió, pero por falta de quizá de la información o del conocimiento es que lo dirigimos mal y entonces pensamos que pues puedo ser caballo, puedo ser soy un adulto y puedo ser niña. Esas son manifestaciones de una alteración de la percepción de la realidad, un desequilibrio de las emociones que tiene que ser tratado, tiene que ser atendido, porque esa no es una libertad a la personalidad, ese no es un derecho humano. Necesitamos poner exactamente desde el aula, en los primeros años de los niños, de los jóvenes, qué son, cómo se utilizan, cómo abonan. Y esa sería, desde mi perspectiva y la investigación que estoy haciendo para este programa, la construcción de la cultura de paz. Los elementos muy claros, hacia dónde vamos dirigidos, para evitar las confusiones y perdernos en el camino. Ese sería mi punto de vista, doctor Arellano. Muchas gracias. Sí, Adela, gracias. Y bueno, un regalo prenavideño para ti en particular por lo que comentas, pero generalizado a todo el grupo. La próxima semana vamos a tener un panel internacional de expertos en Argentina sobre cultura de paz. Entonces vamos a analizar la cultura de paz, pero son expertos internacionales analizando este tema, sobre todo con la visión internacional, y le están apostando mucho a la cultura de paz. Entonces va muy abonado a lo que tú estás investigando. Y sí, estamos de acuerdo. Gran parte de esto es el entender la problemática y saber que debemos de ubicarnos en una realidad y que, pues bueno, todos estos son fenómenos que no podemos caer ni en populismo, ni en temas políticos, ni en temas electorales, ni en temas pues desgraciadamente, cuando se acarrea la gente que no tiene una cultura, una conciencia, un libre albedrío para entender lo que está sucediendo, pues son números que otras personas aprovechan. Muchas gracias. Pues Mónica, tú siempre cierras también con broche de oro, Mónica. Mónica también una mujer muy brillante, experta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mónica, ¿andas por ahí? Mónica, creo que no anda por acá. Bueno, se nos fue. ¿Alguien más que quisiera comentar? Doctora Irma Guevara. Ah, el magistrado, José Alfredo. Adelante, magistrado, por favor. Sí, buenas noches a todas, todos. Bien, desde luego muy importantes todas las reflexiones que han tenido y que ya han trabajado, como dicen, ya desde la sesión anterior, ¿verdad? En cuanto a tras especies, ¿verdad? El tema, los derechos, así que ha sido, bueno, partiendo de ahí. Y creo que ya también en otras sesiones ya se ha hablado, desde luego, los derechos humanos lo que pretende es proteger a grupos que son vulnerables, que han resentido, digamos, sus derechos, una afectación por una dominación, ¿verdad? A su vez de otros grupos en ocasiones mayoritarios, y entonces se genera, se aplasta, digamos, los derechos, no se les escucha a determinados grupos, pero también, efectivamente, como ya se ha mencionado, hay que tener, pues ya esos límites, hay que fijar los límites, a pesar de que efectivamente estamos en una época en donde pareciera entonces que todo es factible, que no hay límites, que todo es la libre autodeterminación, pero desde luego ahí ya se ha hablado del tema, desde luego, de valores, el tema axiológico, el tema que debe, al momento de reflexionar efectivamente sobre los derechos,
pues debe de tener un peso también importante. El tema axiológico, el tema científico que efectivamente ya se ha mencionado y lo recuerdo desde las discusiones, por ejemplo, el ministro en retiro ahora, Cosío, él menciona y sigue trabajando sobre estas cuestiones que dice, bueno, el derecho debe de abrevar de la ciencia, ¿no? No puede ser posible, alguien mencionaba, bueno, pues como ya entonces los juzgadores entonces tienen que convertirse en ocasiones hasta como si fueran expertos en otras ciencias, etcétera. En ocasiones los asuntos sí condicionan al juzgador en una situación complicada, pero para eso está precisamente la ciencia, ¿no? También aplicar lo que es la ciencia en la resolución de los problemas. Y yo me sumo desde luego a ello, al tema axiológico y al tema incluso de lógica, de sentido común, de los principios lógicos del pensamiento que desde las escuelas clásicas, ¿verdad? Que se vienen manejando en cuanto a que, bueno, pues es un tema de ahí, por ejemplo, el tercero excluido, de no contradicción, etcétera. Esos temas lógicos que también vienen a sumarse a los otros elementos que ya se han mencionado, científicos, axiológicos, de búsqueda de la dignidad del ser humano, de que si vamos, en qué dirección vamos, pues bueno, también atender a ello y entonces tener, digamos, más herramientas para la defensa de los derechos humanos, para la protección de los derechos humanos, como establece el artículo 1 constitucional, bueno, pues el respeto, la protección, el hacer cumplir, desde luego, cuando hay alguna vulneración de derechos fundamentales. Así es que, en ese sentido, son muchos los elementos que tienen que considerarse en estas épocas, precisamente, que en esa búsqueda de que la dominación en ocasiones de las mayorías son aplastantes para ciertas minorías, bueno, también tener cuidado entonces ahora que esas minorías pues también no vengan a distorsionar, a afectar, digamos, a generar a su vez precisamente que generen cambios que puedan perjudicar no solo a la mayoría, sino también desde el tema axiológico de los valores, el tema desde luego de la razonabilidad, ¿verdad? De las decisiones, el tema, se ha mencionado, de la argumentación. Bueno, pues en ese sentido está precisamente el dar esas razones en favor o no de determinada posición, pero sí tiene que nutrirse de esto para no incurrir en falacias, porque estos argumentos que tienen apariencia de correctos, pero que tienden que caen por sí, por ciertos vicios en la construcción de la argumentación. Entonces, hay muchas falacias en la actualidad sobre el tema de los derechos fundamentales y es precisamente a través de estas reflexiones, de ponerlas en la mesa, del estar, pues desde luego, realizando esas posiciones críticas, profundas, etcétera, para cada uno pues ya ir tomando, digamos, posición, ¿verdad?, sobre estos puntos que son, desde luego, los fundamentales al final de cuentas, ¿verdad? Desde luego, todos podemos saber, conocer el derecho a través de una norma general dice esto. Bueno, sí, pero no nos quedamos en ello. Es precisamente discutir, profundizar sobre la pertinencia o no de determinada disposición, de lo que se esté discutiendo en determinado momento, y es precisamente la relevancia, ¿verdad?, de estos foros, en este caso del postdoctorado, para tener, digamos, mayores elementos, no quedarnos únicamente en el tema, digamos, normativo, sino ya tener
elementos para posicionarnos también desde ópticas más amplias, ¿no? Como las que ya se han mencionado. Así es que, bien, en ese sentido, desde luego yo escucho las posiciones de las y los compañeros y bastante útiles y bueno, tratando de obtener elementos también para el desarrollo de nuestra actividad, ¿verdad? Día a día. Al final de cuentas, todos coincidimos, creo, todas y todos, que desde luego ese compromiso hacia los derechos fundamentales, hacia la dignidad humana y qué hacer para efectivamente ir en ese camino, hacia la construcción en realidad y no hacia el retroceso, la involución como se ha mencionado, que en ocasiones es muy fácil decir, esto es evolución, cuando en ocasiones es al contrario, ¿no? Es un tema que no abona para la construcción, el desarrollo de los derechos humanos. Así es que en ese sentido es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Alfredo, por tu valiosa participación. Gloria, no sé si tienes alzada nuevamente la mano. No, no la bajé, gracias. Perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, pues creo que se han fortalecido mucho las ideas. Muchísimas gracias por la participación de todos y todas las que nos pudieron nutrir para llevarnos un poquito más la esencia de estos temas tan polémicos. Agradecer a nuestro querido amigo y colega Jorge Olvera por haber dirigido esta tertulia. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Y pues no me resta más que desearles muy buenas noches, agradecerles a todos y cada uno la asistencia. Nos reunimos la próxima semana, ya comenté la primicia. Vamos a tener un foro, bueno, estamos trabajando con un grupo multidisciplinario en Argentina. Es un grupo de expertos, son cerca de 12 expertos que están trabajando de manera muy particular la cultura de paz. Lo están trabajando a nivel internacional. Entonces vamos a armar, ya me confirmaron el panel para el siguiente lunes, así es que pues vamos a estar hablando con expertos internacionales sobre lo que es la cultura de paz y todo lo que implica obviamente en la actualidad. Así es que bueno, pues muchísimas gracias, que descansen y muy buenas noches para todos y para todas. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Buenas doctor. noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas. Buenas noches.